Buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia que esta tarde se va a desarrollar aquí, dentro del curso de la Academia Sevillana de Notariado. Tenemos entre nosotros a Jorge Caballero Díaz, notario de Vera, de Almería, que entró en el cuerpo en 1999, ha estado pasado por los colegios de Galicia y Asturias y Andalucía, y ha sido es actualmente secretario de la Cátedra de Derecho Notarial Valle de Montisolo de la Universidad de Almería desde 2012. Director del Boletín Informativo CNA, antiguamente Boletín de Granada, desde 2012 a 2016. Ha sido delegado de urbanismo del Colegio Notario de Andalucía, miembro de la Junta Directiva de 2012 a 2020. Como actividad docente, pues ha impartido másteres en las universidades de Sevilla, de Almería y Málaga en materia de urbanismo, derecho agrario, resolución extrajudicial de conflictos, protección de discapacitados, un amplio repertorio de temas de su interés, a los que ha dedicado también libros y artículos de revistas especializadas. Es autor del libro Extinción de la copropiedad, condominio, aspectos fiscales en 2012, coautor de Sucesión Mortis Causa de españoles y extranjeros según el reglamento de la Unión Europea 650-2012, y también coautor de 2 tomos sobre compraventa inmobiliaria. Colabora asiduamente en la revista Jurídica del Notariado, Cuadernos de Derecho y Comercio. Es abogado también del Colegio de Almería y recibió un premio en 2019 por su labor como notario y también por su dedicación en materia de justicia gratuita. El día de hoy nos va a dar una conferencia sobre materia de urbanismo conforme a la nueva legislación andaluza, la lista y la revista, ¿no? Que pues lo agradecemos mucho y será seguramente del interés de todos. Muchas gracias y adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, Pachi, muchas gracias a todos los asistentes, tanto presentes como aquellos que a través de YouTube están siguiendo este canal. Gracias a todos por haber hecho, digamos, un parón en las cuestiones que ahora parecen lo más importante, como es las procedimentales del protocolo electrónico, y por haber dedicado un poco de tiempo a aquellas cuestiones como son las sustantivas, que parecen ahora accesorias de lo principal, que es lo procedimental. Lo cierto es que la lista nace con una vocación de realizar una sistematización de la normativa anteriormente existente, aunar en un único cuerpo legal todas las disposiciones normativas en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y nace también con un propósito de realizar una simplificación. La simplificación es difícilmente comprensible cuando nos encontramos en presencia del reglamento de la ley, integrado por 430 artículos, algunos de ellos bastante extensos, y aparte numerosas disposiciones transitorias, disposiciones adicionales. Me voy a referir a los aspectos prácticos en el ejercicio de la actividad notarial, básicamente aquellas que son más habituales en el quehacer diario. Dejaremos al margen otras cuestiones como las relativas a la participación en la constitución de entidades de colaboración urbanística, en aquellas otras que están pendientes de un desarrollo no normativo, sino de una implementación tecnológica, como es la delimitación de áreas de tanteo y retracto, o la información a suministrar a los ciudadanos. Y básicamente me referiré a las cuestiones relativas a las parcelaciones y determinados aspectos en relación a la declaración de obra. En la ponencia del pasado, en la brillante ponencia del pasado día 30 de octubre, el compañero
Eduardo Fernández Esteve, se refirió a una de las materias como son las resoluciones de sindicato fuera de ordenación, aunque también hizo una referencia a las parcelaciones urbanísticas. Yo voy a tratar aquí el ámbito de las parcelaciones urbanísticas de un punto de vista más práctico y también haré referencia a algunas cuestiones que han sido tratadas por él. En primer lugar, empezaremos con lo que denomino la integridad de la licencia de parcelación. Como punto de partida, hemos de tener presente que cuando realizamos una parcelación hemos de proceder al cumplimiento de dos normativas. En primer lugar, la normativa urbanística, que está representada por la exigencia de una licencia concedida por el ayuntamiento, y en segundo lugar, una normativa agraria, que es el respecto de la unidad mínima de cultivo a la imposibilidad de fraccionamiento por debajo de la misma. La regulación de la unidad mínima de cultivo en Andalucía continúa estando regulada en la resolución del año 1996, que en su propio título dice por la que se definen provisionalmente las unidades mínimas de cultivo en Andalucía. 25 años de provisionalidad, que además no están teniendo en cuenta las innovaciones tecnológicas que se están implementando en materia de la explotación agraria. Nos encontramos con modernos sistemas que se están implementando que permiten un ahorro de los recursos, básicamente hídricos. Aquí, por ejemplo, donde yo estoy, en la zona de Culpí, existen unos invernaderos que realizan lo que se denomina cultivos hidropónicos, una especie de que se produce un ahorro de agua, apenas utilizan tierra, requieren muy poco espacio para la realización de los cultivos, es una especie de placas donde se van estando en movimiento un poco las plantas es las que se van moviendo, es un poco como el Santiago Bernabéu, pero en vez de por lechugas en vez del césped, y sin Bellingham, claro. Pues entonces nos encontramos con que en el ámbito agrario, en el ámbito urbanístico, el cumplimiento de los requisitos están representados por la expedición de la licencia realizada por el ayuntamiento, que determina que se ha acatado la parcela mínima edificable o divisible que está contenida en el planeamiento urbanístico. Es un control ex ante. Y, sin embargo, en materia de derecho agrario, la regulación de la unidad mínima de cultivo, la comprobación de la unidad mínima de cultivo, se hace una comprobación ex post por parte de la Administración, dentro de la cual debemos distinguir si se trata de fincas inmatriculadas por la comunicación registral que hace el registrador en base al artículo 80 del decreto 1093/97, estas normas complementarias, título tan largo de reglamento hipotecario en materia de inscripción de actos de naturaleza urbanística, y en el caso de que la Administración, después de remitir la copia del documento, aparece la nulidad, no procede a la inscripción, y si no dice nada, en el plazo de 4 meses, pues se procede a realizar la inscripción. Y en el caso de que se trate de fincas no inmatriculadas, el cumplimiento, porque también van a ser susceptibles de generar un fraccionamiento en catastro, el cumplimiento se comprueba mediante la aplicación de la circular del 27 de abril del año 2006, donde el catastro lo que hace es requerir a los interesados para que aporten el acto de conformidad a la Administración agraria. Esto en la práctica, entiendo por la aplicación del artículo 28.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aquel que dice que los ciudadanos no tienen obligación de aportar aquellos documentos que obren en poder de la Administración, pues por aplicación de este procedimiento es el propio catastro el que recaba este informe de la Administración agraria y, en supuesto que esté conforme, pues procede a realizar el acto divisorio en catastro. Pero el notario, a la hora de proceder a la utilización del documento de parcelación, se encuentra con el problema de determinar el cumplimiento de ambos requisitos. El cumplimiento del requisito urbanístico es simplemente con la aportación de la licencia, pero el cumplimiento del requisito de la administración del acto desde el punto de vista agrario, nos encontramos con el problema de, no hay un problema en el supuesto de que nos encontremos con aquellas fincas cuya del acto parcelatorio, la extensión sea superior a la unidad mínima de cultivo en secano. Pero si es inferior en secano y superior en regadío, se cumple. Pues en primer lugar, ¿cómo sabemos que una finca es secano o regadío? No es tan fácil. En un principio podemos aplicar el artículo 3 del texto recudial del catastro, donde tiene que constar el tipo de cultivo y además los datos del catastro se expresan juicio del registro de la propiedad, pues los datos verbales de nada. Aunque también tenemos que tener en cuenta que, uno, el registro de la propiedad es de carácter voluntario, por lo tanto los ciudadanos no siempre actualizan la inscripción registral. Y por otra parte, por cierto, aunque sea obligatorio la constancia en el catastro, los ciudadanos no siempre incorporan el cambio de cultivo al catastro. Una de las circunstancias que establece el reglamento hipotecario en el artículo 51, la constancia es de carácter
regadío secano y en el mismo sentido el artículo 26 de la Ley de Ordenación de Explotaciones Agrarias. Pero como digo, nos encontramos en inscripciones antiguas y no se sabe muy bien si se cumple este requisito. Y por otra parte, también nos encontramos con aquellas fincas de dimensión inferior a la unidad mínima de cultivo, pero si concurren en ellas alguno de los supuestos de excepción del artículo 25.1 de la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias. Pues bien, el cumplimiento de estos requisitos, esta excepción, en primer lugar, ha de alegarse, como dice la Dirección General, en una resolución del 21 de diciembre del año 2022, y por otra parte, lo voy a llamar a la Dirección General para ahorrarme, será jurídica y fecunda. Y por otra parte, el cumplimiento, la comprobación de que se cumple el requisito de, digamos, el supuesto de excepción, según la actual doctrina de la Dirección General, contenida entre otras en una resolución del 7 de noviembre del año 2022, le corresponde a la Administración Agraria, no a la Administración Autonómica. Pues bien, el notario se encuentra con el problema determinado. ¿Es relativo al secano? Porque si es inferior al secano, falta acreditar que la finca es regadío, porque realmente si la superficie es superior a la mínima de secano no hay ningún problema. En el caso de que sea inferior ya tenemos un problema. En segundo lugar, si se alega alguno de los supuestos de excepción, hombre, el supuesto de excepción del artículo 25.1a, es decir, la segregación para transmitirle al colindante y a consecuencia de la agrupación resultan dos fincas de extensión superior a la mínima de cultivo, pues no hay problema. Pero además, el cumplimiento de los demás supuestos de excepción pues, se remite a la Administración Agraria, lo cual ha producido una evolución en los pronunciamientos de la Dirección General. Inicialmente, los pronunciamientos de unas resoluciones de 22 de marzo del 2004, 7 de mayo del 2006, en esta última era lo recurrente, venía a decir que en el supuesto de que se hubiera hecho la segregación en base a la excepción de la letra B, es decir, que como consecuencia de la segregación la parcela se destine dentro del año siguiente a la construcción de una edificación de carácter no agrario en base a una licencia concedida por el ayuntamiento competente, pues venía a decir que ha de procederse a la inscripción sin perjuicio de que la Administración Agraria, si quiere impugnar la licencia, realiza el acto de impugnación. Sin embargo, las tornas se han cambiado y ahora la doctrina de la Dirección General es precisamente la inversa. En un principio, tras remitir la comunicación registrada, en el supuesto de que la Administración Agraria entienda que no cumple con los requisitos de la área mínima de cultivo, deniega la inscripción sin perjuicio y de que los interesados hayan de ser los que realicen la impugnación de la resolución de la Administración Agraria. Todo esto es un problema que no se puede dejar para un momento posterior. Entonces, digamos, el legislador andaluz, que ha sido sensible a las continuas reclamaciones del Colegio Notarial, ha introducido un nuevo apartado en el artículo 91 de la lista, donde viene a decir que las licencias de parcelación, segregación y división sobre el suelo y el subsuelo requerirán los informes o autorizaciones de la Administración sectorial según la finalidad de las mismas. Adaptado aquí de aquella manera, nosotros le pedíamos un poco más de claridad, pero bueno, también es cierto que es más amplio. Nosotros decíamos, no se puede pedir ninguna licencia de segregación por parte de la Administración sin que previamente se hubiera dado cumplimiento a los requisitos de la, digamos, autorización o comprobación realizada por la Administración Agraria. Y una vez que tenga ese informe de la Administración Agraria, que emita la licencia. Como digo, pues el artículo dice que requieren los informes o autorizaciones de la Administración sectorial. No está tan claro, lo cual aparte está llevando determinados problemas en los ayuntamientos que no acaban de entender un poco la norma. Y por otra parte, el artículo 299 del reglamento de la lista dispone que a la solicitud de la licencia se acompañarán además por los interesados. A la solicitud de licencia de parcelación se acompañarán además la documentación, autorizaciones y informes que la legislación sectorial o la normativa territorial y urbanística exijan con carácter previo al otorgamiento de licencia. Y los ayuntamientos no podrán conceder licencias sin la aportación previa de las autorizaciones, concesiones e informes sectoriales preceptivos que deben otorgar otras administraciones públicas. Ni siquiera la pueden otorgar condicionada a la obtención posterior. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos en presencia de un acto de parcelación, la licencia de segregación, en el supuesto de duda, ha de contener un informe o una autorización previa de la Administración Agraria. Nosotros, para evitar conflictos, lo que debemos hacer es pedir la aportación de este informe o esta autorización previa que los servicios técnicos del ayuntamiento hubieran recabado para conceder la licencia. Bueno, esto es un poco para evitar la comunicación, el engorro de la comunicación registrada del artículo 80 y para dotar un poco de seguridad jurídica, a ver si el ayuntamiento ha cumplido con esto, porque
porque ya os digo que yo he visto alguna licencia de parcelación y todavía no tienen clara esta forma de proceder. En definitiva, el ayuntamiento no puede conceder una licencia de parcelación sin que previamente se hubiera emitido la correspondiente acto favorable expedido por parte de la Administración agraria. Con lo cual, la seguridad jurídica es plena, se ahorra el problema del catastro posterior, se ahorra la necesidad de realizar la notificación realizada siempre y cuando incorporemos el informe a la correspondiente escritura. Un supuesto, digamos, más trambótico es la investigación, lo que llaman la investigación, las matriculaciones. Nos encontramos con una resolución de la General del año 2017, donde dijo, no, es que cuando se presenta la escritura, luego veo que en el año 2007, antes la finca que me presentas, en el año 2007 formaba parte de una parcela más grande y ahora aparecen varias parcelas, por lo cual tengo dudas de que se produzca un acto de parcelación. ¿Hasta dónde vamos a ir a parar a realizar el acto de la investigación? Hasta la separación de las áreas tectónicas de los continentes, vamos. Por lo tanto, nos encontramos con un beneficio, con una cuestión que supone un beneficio para la seguridad jurídica, y es la aportación del preceptivo informe realizado por la Administración, de forma que no hay que andar peregrinando por las distintas administraciones. A todo esto, el artículo 299 le obliga al ciudadano a aportar estos informes o autorizaciones previas de la Administración. Pero por lo mismo que he dicho antes, entiendo que es la aplicación del artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo y poder imponer simplemente la solicitud que se autoriza a la Administración para recabar estos informes y que no sea el ciudadano ir peregrinando por distintas administraciones para obtener aquella documentación que obra ya en poder de la Administración, en este caso de otras administraciones. Otra cuestión son los actos que podemos denominar asimilados a parcelaciones, como es el caso de la transmisión de las cuotas indivisas. El artículo 26 del texto refundido de la Ley del Suelo Estatal pues, considera como tales donde se asimila a las parcelaciones la enajenación de participaciones indivisas a que se atribuya el derecho de utilización exclusiva de una porción o porciones concretas de la finca, en el caso de interposición de las sociedades, donde la cualidad de socio incorpora el derecho de utilización exclusiva. La lista ha incorporado, este artículo estaba ya un poco incorporada a la legislación anterior, a la LOA, pero se ha introducido un nuevo apartado, porque se considera actualmente la parcelación urbanística en el suelo rústico. La división simultánea exclusiva de terrenos, fincas o parcelas, en dos o más lotes que, con independencia de establecidos también en la legislación agraria, forestal o similar, puedan inducir a la formación de nuevos asentamientos. Se consideran como actos reveladores de posible parcelación urbanística, por lo mismo la ley estatal, interposición de sociedades, divisiones horizontales, atribución de cuotas por indiviso, que puedan existir, en virtud de las cuales pueden existir diversos titulares a los que corresponde el subdividualizar una parte del inmueble asimilable pues, al acto de parcelación. Hasta aquí, bueno, y sin que la manifestación, esto es lo que no dice la legislación estatal, sin que la manifestación en contraria de los interesados pueda excluir la aplicación. Es decir, da igual si dices que no, que esta cuota indivisa no lleva nada asignado, porque se aplica igual, digamos, la presunción o el carácter de indicio o que se realiza un acto que es un asignado a la parcelación. Hasta aquí, básicamente igual que la pero introduce un apartado quinto. La asignación de cuotas en indiviso resultante de transmisiones mortis causa o entre cónyuges o pareja de hecho no requerirán licencia, salvo que se demuestre que existe fraude de ley. Entendemos que el fraude de ley es, en el caso de las transmisiones mortis causa, no realizado por el fallecido, sino por el caso de la adjudicación realizada por los herederos mediante la asignación de las cuotas, un poco un supuesto alambicado. Y por otra parte, se establece el beneficio de transmisión a favor de los cónyuges y también se le impara a tal de la pareja de hecho. Pareja de hecho registrada en la Junta de Andalucía, yo entiendo que no, luego me referiré a una resolución al respecto. Pero bueno, total que el artículo 91 de la ley, después de considerar que en suelo rústico tienen la consideración de tales la transmisión de cuotas indivisas que puedan suponer el uso individualizado de una parte de la parcela y que la asignación de estas cuotas, la asignación de las cuotas resultantes de transmisiones morticausa entre cónyuges o parejas de hecho, no requerirán licencia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si se hacen unas transmisiones de cuotas indivisas fuera de estos supuestos, fuera de cónyuges o parejas de hecho o resultantes de transmisiones mortis causa, ¿se quiere licencia? Pues para la interpretación nos hemos de acudir
al reglamento de la lista, donde el artículo 139 del régimen de parcelaciones urbanísticas, en relación con el artículo 24, donde regula aquellos supuestos de indicios de parcelación urbanística, dispone que, aparte que se dice que se considera parcelación urbanística la división simultánea, esto es lo rústico, la división simultánea y sucesiva de terrenos que puede inducir a la formación de nuevos asentamientos, en otro sitio de la legislación estatal se denomina núcleos de población. Y luego reproduce el mismo precepto que la lista, y además dice la transmisión inter vivos de cuotas indiviso o de fincas clasificadas como suelo rústico cuando a cada uno de los titulares corresponda teóricamente una parte de superficie inferior a la mayor de las fijadas en el reglamento de la ordenación territorial urbanística vigente como parcela mínima edificable o divisible. Es decir, el porcentaje que aplicamos la regla de Teresa en una parcela inferior a la mínima de cultivo, pues se considera una parcelación urbanística, un acto revelador de posible parcelación urbanística. Y por otra parte, el artículo 24.2.2, después de reproducir esto mismo, dice que la asignación de cuotas por indiviso resultante de transmisiones mortis causa entre cónyuges o pareja de hecho no se considera que induce la formación de nuevos asentamientos. Ya no dice que no necesita licencia, sino que además no se considera que no induce la formación de nuevos asentamientos. Por lo cual, esto quiere decir que las transmisiones de cuotas indivisos, aunque represente un porcentaje inferior en esta regla de 3, una parcela por debajo de la mínima de cultivo, por debajo de la parcela mínima edificable o divisible en el ámbito urbanístico, no se considera una parcelación urbanística, no necesita licencia. Y las demás, pues no modifica, a mi modo de ver, la anterior doctrina de la Dirección General en materia de transmisiones de cuotas indivisas. Por lo tanto, hemos de apreciar la existencia de otros indicios de los cuales pueda resultar que se está realizando una parcelación urbanística. En este sentido, hay una presunción en el caso de que esta parcelación por representación porcentual algebraica, por así llamarlo, donde resulte titular a alguno de los propietarios adquirentes de un porcentaje inferior a que represente una unidad en metros cuadrados inferior a la mínima de cultivo, pues en este caso nos encontraríamos en un principio ante una parcelación. Pero yo entiendo que además se necesitaría más indicios. En el supuesto de un porcentaje superior a la parcela mínima a efectos urbanísticos, pues hemos de distinguir meramente sin indicios. Si es sin indicios, la Dirección General venía sosteniendo, a partir de diversas resoluciones, entre ellas una de 16 de junio del 2012, que la atribución de uso exclusivo no es suficiente para considerar que estamos en presencia de una parcelación urbanística. Es necesario que exista algún otro elemento de juicio que pueda llevar a la conclusión de la existencia de una parcelación. En el mismo sentido, otra resolución del 5 de octubre del 2016. Otras resoluciones del 6 de septiembre y 12 de diciembre de 2017 hablan de que la parcelación urbanística es un proceso dinámico que se manifiesta por una serie de hechos externos y objetivos fácilmente constatables. Es decir, la transmisión de una mera cuota no lleva consigo aparejado una parcelación urbanística, sino que nos hemos de encontrar con algunos indicios. Y se planteaban supuestos concretos. Si se hace una transmisión de una cuota indivisa persistente, en un principio por aplicación del principio de legitimación registral, pues podía ir realizando sucesivas transmisiones. El anterior ponente pues discutía aún este supuesto, porque claro, si se realizan las transmisiones de cuotas indivisas y luego cada uno de los condóminos va realizando edificaciones en lo que se supone que se realizan varias edificaciones en la parcela y luego realizan la transmisión de la cuota indivisa, pues puede entenderse que esta es una circunstancia sobrevenida que puede motivar una parcelación. En todo caso, siempre es recomendable realizar una consulta a la oficina virtual de catastro, sobre todo a la ortofoto, no tanto a catastro, porque muchas veces no están dadas de alta las edificaciones. Por lo tanto, en un principio, la transmisión de una cuota indivisa persistente, si no hay otros indicios, no debe suponer un acto equiparable a una parcelación. Una compra por indiviso de una pareja, en este caso una pareja no inscrita en el registro, una resolución de 13 de marzo de 2019, aquí habían comprado una pareja de suecos una parcela con una vivienda y entendían pues, que en este supuesto no había ningún indicio. También el recurrente era yo. También otra resolución, como las de 2 de enero del 2013, se refiere a la transmisión entre hermanos. Parece que aquí los hermanos se consideran menos próximos, peores parientes que el cónyuge, ¿no? Porque la
artículo 91.5, digamos, exceptúa de la consideración como parcelación y, por tanto, de licencia en el supuesto que se realice la transmisión a favor del cónyuge o pareja, pero los hermanos ya no cuentan. Nos encontramos, de hecho, con una resolución de 2 de enero de 2013 donde se realizara la transmisión a favor de una unidad familiar. La argumentación que realizaba el recurrente es que, pues, que querían disfrutar todos de la propiedad, en familia. Bueno, y se ponían en entredicho, pero no se decía que era un acto de parcelación, sino que un poco justificaba la comunicación registrada del artículo 79 del decreto 1093/97. Una cuestión interesante es la posibilidad de realizar una adjudicación hereditaria de una cuota indivisa y un pacto de división futura. Parece que esto se puede hacer según la resolución de 12 de abril de 2023, donde se dice que es legal e inscribible porque no está realizando una parcelación, sino que para el supuesto que el día de mañana se pueda tener una licencia, pues se puede pactar cómo se llevaría a cabo la división. Estamos ahí un poco al borde del acto parcelatorio fraudulento. ¿Cuándo podemos encontrar lo que se denomina indicios de parcelación fraudulenta? Pues varias resoluciones, una de ellas, no voy a citar la fecha, tampoco tiene ningún sentido. Diversos compradores adquieren porcentajes distintos. Hombre, eso no siempre es así, también del importe que aporte cada uno. O la venta de sucesivos porcentajes a distintos dueños, o también nos podemos ir a determinados criterios de indicios que se están contenidos en el artículo 24.2 del reglamento de la lista, como por supuesto la existencia de viarios o caminos o de varias construcciones en la parcela. El artículo 24.2 del reglamento de la lista dispone que inducen a la formación de un nuevo asentamiento cuando se concurra alguna de las siguientes circunstancias. Y una de ellas dice: la división de resultantes, aun cumpliendo la unidad mínima de cultivo, no cuente con el aprovechamiento hidráulico autorizado en las fincas agrarias de regadío. Está confundiendo el reglamento, también lo hace en otros apartados, la legislación urbanística con la legislación agraria. No hay un precepto equivalente al de la transmisión de cuotas indivisas contenidas en la ley del suelo, ni en la lista, en el ámbito de la legislación agraria. Por lo tanto, un principio de fraccionamiento tiene que ser de la parcela, no una transmisión por cuotas indivisas. De hecho, no está previsto en ninguna disposición normativa en el ámbito agrario. ¿Y cuál es la actuación del registrador? Bueno, pues en el supuesto que se realicen la transmisión de cuotas indivisas donde puede haber indicios, pues entendemos que ha de realizar la comunicación, pero la comunicación ha de ser la del artículo 79, no de la del artículo 80, porque la del artículo 79 regula aquellos supuestos donde existan indicios de formación de nuevos asentamientos de un nuevo núcleo de población por fraccionamiento por debajo de la parcela mínima divisible o edificable en el ámbito del planeamiento urbanístico, no lo relativo a la unidad mínima de cultivo, que no está previsto. De hecho, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Málaga, del 28 de junio de 2019, dice que la aplicación de las previsiones de la legislación agraria no es determinante para resolver o cumplir la existencia o no de parcelación urbanística, pues se hace preciso para apreciar la concurrencia acumulativa de dos requisitos: que se produzca la división simultánea o sucesiva en la finca o dos o más lotes, y que esta situación resultante pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos. No obstante, con la resolución de 15 de septiembre de 2021, voy a decir que reconocía la licitud de la comunicación registral realizada por el registrador, que la realizó la Administración Agraria, no el Ayuntamiento, cuestión que yo no entiendo, porque en este caso no era un fraccionamiento por debajo de un año de cultivo, sino una transmisión de una cuota indivisa, que en un principio podía ser una parcelación en el ámbito urbanístico, no un fraccionamiento por debajo de la unidad mínima de cultivo. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Porque toda esta regulación, pues parece que no sabemos qué hacer cuando nos metemos con transmisiones de cuotas indivisas. Para mí, lo esencial, bueno, en el caso de transmisión a favor de cónyuges o pareja, de hecho, asignación en mortis causa, pues por rato en mortis causa, la propia ley de rescate. En los demás supuestos, bueno, pues en un principio la transmisión a favor de un núcleo familiar, pues entiendo que no, tampoco la transmisión a favor de los hermanos. Y en los demás supuestos hemos de tener presente la concurrencia de estos indicios. Hay edificaciones en la parcela según la ortofoto, hay determinados viarios, hay parcelaciones, digamos, en las zonas próximas.
por otra parte, en el supuesto de duda, lo que podemos es acudir a una novedad que introduce la ley en el artículo 91, porque no solamente habla de licencia o de acto de control previo municipal. Yo realmente no sé muy bien a qué se refiere, a no ser que sea para estos supuestos dudosos. Este control previo municipal vendría determinado por, digamos, el visto bueno por el ayuntamiento, la transmisión de las cuotas divisas, que es un poco lo que haría en el supuesto se realiza la comunicación registrada del artículo 79, pero aportado antes. Todavía falta ver la cara del funcionario del secretario del ayuntamiento cuando se lo pidamos. Una cuestión interesante es en lo relativo a las fincas discontinuas. En este caso, aunque las fincas sean discontinuas, esto no exime de la solicitud de una licencia de segregación, ni tampoco quiere decir que si las fincas son discontinuas se respete la unidad mínima de cultivo. De hecho, pueden ser fincas discontinuas en relación funcional, si están separadas por una carretera, obviamente, difícilmente van a denegar esta segregación por debajo de la mínima de cultivo. Y tampoco se puede hacer una segregación de una finca, parte rústica o parte urbana, en base simplemente a una certificación catastral, separando ambas porciones, pues así resulta la dirección general, que en todo caso la ley exige el cumplimiento de la licencia. Por lo tanto, hasta aquí es el modo de actuación. En primer lugar, comprobación de la posible existencia de indicios en el supuesto de duda. Bueno, primero, descartar aquellos supuestos que están excepcionados en la propia ley, comprobar la existencia de indicios y, en el caso de duda, sobre todo si se va a realizar la transmisión inmediata, pues solicitar el acto de control previo municipal, porque ya si está transmitido el problema es mayor. Si se demora la transmisión de la parcela si se demora la transmisión de la parcela, pues no hay ningún problema. Ahora, en el caso de transmisión de cuotas indivisas, ya tenemos el problema ahí delante. Entonces, si dudamos, sí tenemos que pedir este control previo municipal. Otra cuestión es la relativa a la segregación por prescripción. En primer lugar, en suelo urbano, no hay duda de la aplicación analógica del artículo 28.4 de la ley del suelo, así lo reconoce la Dirección General. Es decir, se puede apreciar la existencia de una parcelación prescrita en el ámbito del suelo urbano cuando se compruebe aunque hay certificación catastral, certificación técnica, acta notarial o certificación municipal. No obstante, en la práctica solamente va a ser una, aunque yo entiendo que dos, que es el caso porque se exige necesariamente un título habilitante, es decir, que el propio ayuntamiento, un título habilitante municipal, es decir, que el propio ayuntamiento reconozca la preexistencia de la parcela y si ya ha transcurrido el plazo de prescripción. Porque los demás supuestos no se pueden utilizar porque faltaría este presupuesto habilitante. Aunque yo entiendo que si cada una está separada por certificaciones catastrales descriptivas y gráficas con distintos propietarios a los que el ayuntamiento le emite un IBI distinto, pues en función del año de emisión del IBI también se puede deducir la conformidad previa municipal. La conformidad municipal. Y en el caso del suelo rústico, en Andalucía hay una máxima. No prescriben nunca las segregaciones en suelo rústico, como los delitos de lesa humanidad. El problema que se venía planteando a este respecto era que nos encontramos con aproximadamente 300.000 edificaciones existentes en parcelaciones ilegales y era un problema social que era necesario tratar de regular, sobre todo por la necesidad de adaptación al paisaje y al medio ambiente. Entonces se hizo una ley en 2016 en la cual se permite la regularización de aquellas edificaciones, solamente las residenciales, en suelo no urbanizable y edificaciones aisladas. Luego esto se extiende a todo tipo de suelo y todo tipo de edificaciones, no solamente las residenciales, no solamente edificaciones aisladas, también las ubicadas en asentamientos, se extiende por el Decreto Ley 3 de 2013. Y luego llegamos a la lista que va a introducir la novedad a la que luego me referiré. Lo cierto es que lo que se permite es, a partir de esta ley 6/2016, 3/2019 y en la anterior lista, pues que estas edificaciones que estaban en parcelaciones ilegales se realiza, digamos, una amnistía de la misma. Bueno, una amnistía no, pero un delito aquí, porque no se borra el delito. De hecho, el artículo 174 de la ley dice que no supone la legalización. Entonces, se produce una regularización, por así llamarlo. Y hemos de distinguir los siguientes supuestos. Uno, segregación con resolución designada por ordenación. Este caso ha sido estudiado por el
anterior ponente. Yo voy a ofrecer primero, porque determinados compañeros que no están habituados a estos actos de parcelaciones ilegales que se presentan en la práctica, para tratar de resolverlo en base a las disposiciones legales aprobadas, pues no saben muy bien de qué va esta cuestión. El punto de partida. Axioma primero, las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico no prescriben, son nulas de pleno derecho. Segundo, la nulidad de la parcelación contamina a la edificación, que puede ser demolida. De hecho, se aplicaban normas de demolición tanto en la anterior LOA como en su reglamento, y ahora no tan claro, pero en la lista también. Excepción que introdujo la Ley 7/2016. Si tenemos, dice, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿cómo resolvemos el problema de estas edificaciones? Pues lo que querían era regularizarlas. En un principio, como digo, la parcelación ilegal contamina la edificación, aunque la edificación hubiera estado prescrita, porque no hubiera transcurrido el plazo de restablecimiento de la urbanística en relación con la edificación. ¿Cómo lo resuelve? Lo resuelve de esta forma. Edificación prescrita, si la edificación está prescrita, arrastra la parcela. La parcela que queda ilegal queda arrastrada por la edificación y entonces se salva, por así llamarlo. Entonces, la edificación llevaría consigo la parcela. Cumplimiento de los requisitos. Primero, requisito urbanístico. ¿Cómo se cumple el requisito de la edificación urbanística? Pues se hace la segregación por prescripción, ¿vale? Porque en ese supuesto se gestiona y se permite. Segundo, normativa agraria. Pues aquí el problema de que puede resultarte una parcela rústica de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo. ¿Y cómo resuelves el problema? Pues acuden a una ficción, porque se equipara la resolución asignada fuera de ordenación a la licencia de obras del artículo 25b de la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias. No sé si me estáis siguiendo. Es decir, la ley se permite el fraccionamiento por debajo de la unidad mínima de cultivo siempre y cuando, si la porción segregada, 25.1b de la Ley de Modernización, si la porción segregada se destina de modo efectivo dentro del año siguiente a cualquier tipo de edificación o construcción permanente, a fines industriales o otros de carácter no agrario, discutibles, siempre que se haya obtenido la licencia urbanística. Siempre que se haya obtenido la licencia urbanística. Es decir, licencia de obra. Licencia de obra. Es decir, por supuesto de excepción, hago una parcelación por debajo de la mínima de cultivo. Luego tengo una licencia y hago una construcción de carácter no agrario. Y dice, pues el AFO se equipara a la licencia, a esta licencia de obra. Porque luego, aquí se confunde el legislador y dice, y esta resolución de asignada por la ordenación queda sujeta al plazo de caducidad de las licencias de parcelación. ¿Qué no es una licencia de parcelación? Y puede serlo, porque no se podría parcelar ahora. Es un reconocimiento de la prescripción. Lo que pasa es que se acude a esa ficción para posibilitar que se aplique la excepción del artículo 25.9 de la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias. Es que de la otra forma caducaría una prescripción, lo cual es un poco incomprensible. De hecho, en el reglamento, en el artículo 292, en algún sitio le llama licencia de parcelación, que no podemos hacer eso. ¿Cuáles son las novedades que introduce la lista en materia de la segregación con resolución asignada por la ordenación? Antes no se podía regularizar aquellas parcelaciones ubicadas en terrenos no urbanizables de especial protección, aparte de las otras zonas de dominio público están en exponencia litoral. Por lo cual, no podíamos regularizar las parcelaciones que estaban ubicadas en DICs, por ejemplo, o en zonas de protección de interés comunitario. Pero la lista ahora dice que no se pueden regularizar las parcelaciones ubicadas en suelo rústico preservado con riesgos de desprendimientos, corrimientos, inundaciones o similares a los que generen o incrementen mientras existan dichos riesgos. Es decir, antes, si la parcelación estaba ubicada en una zona de especial protección, no se podía regularizar. No prescribía, era un supuesto de excepción a la regla de la prescripción, aunque tenga una casa prescrita, por así llamarlo. Pero ahora ha de ser un suelo rústico con riesgos de este tipo, de inundación, de desprendimiento, y mientras subsistan estos riesgos. En segundo lugar, otro problema, la acreditación de la parcela. Bueno, yo tengo una edificación con plazo transcurrido de sobra prescrita y también se puede decir, bueno, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, esta edificación que está aquí prescrita, pues le dibujo esta parcela y aprovecho para hacer una parcelación que no existía. Esto venía generando problemas no solamente en ese caso, sino a los demás, y muchos técnicos, sobre todo
me comentan algunos técnicos en Diputación, pues no les hacían los informes favorables para la obtención de la AFO porque ignoraban la existencia de la parcela. Decían que es que no tenía escritura, hombre, no podía tenerla en un principio. Entonces, ¿cómo se acredita la parcela? Pues se introduce una novedad en el reglamento de la lista, en el artículo 406G, que puede acreditarse mediante certificación del ayuntamiento, técnico competente, acta notarial o certificación catastral descrita y gráfica. En realidad está aplicando analógicamente el artículo 28.4 del texto refundido de la ley del suelo para acreditar la prescripción de la parcela. Hemos de tener en cuenta que la resolución de este nuevo foro de ordenación que hayamos de utilizar ha de contener, primero, el reconocimiento de la edificación con dato prescrito y además hacer reconocer la parcela. Y en la parcela han de constar además las tan de moda puestas coordenadas de referenciación geográfica. Segundo supuesto, podemos realizar una segregación con certificado asegurado de edificación con licencia. Esto ya se ha introducido en la ley, en el decreto ley 3 de 2013. Decía, aquellas edificaciones terminadas antes de entrar en vigor de la ley del suelo del 75 y las prescritas antes de entrar en vigor la ley del 90, prescribieron antes del 10 de agosto del año 90, perdón, se asimilan a edificaciones con licencia, tanto de obra como de primera ocupación. Y los interesados pueden pedir una certificación municipal, es decir, esta casa se asimila a una edificación con licencia. Entonces, en base a esto puedo hacer la segregación por prescripción en suelo normalizado. Hombre, yo entiendo que sí, siempre y cuando este reconocimiento de asimilado a edificación con licencia contenga la parcela y los datos de existencia de la antigüedad de la parcela. Primero, título habilitante, que hemos visto, y en segundo lugar, en materia de excepción a la unidad mínima y último, pues se aplicaría el artículo 25.1b, porque se equipara a la licencia, entiendo, del artículo 25.1b. Otra cuestión. ¿Es necesario incorporar las coordenadas de referencia geográfica en el resto de finca matriz? El artículo, no sé cómo vamos de tiempo, el artículo 91.4 de la ley de la lista exige que la licencia de segregación incorpore la georreferenciación precisa. Precisa, pero no es muy precisa. Pero bueno, luego nos vamos al artículo 140 de la ley, 143.2, y exige la constancia tanto en la solicitud de la licencia de parcelación como en la propia expedición de la licencia de las coordenadas UTM del perímetro de cada una de las fincas resultantes de la actuación pretendida. Y en el mismo sentido, el reglamento de la lista impone la constancia de las coordenadas de las fincas y parcelas iniciales y las resultantes. Por tanto, en la licencia de constar todas las fincas, las agregadas y el resto de finca matriz. ¿Es obligatorio georreferenciar el resto de finca matriz? Bueno, pues aquí ha habido una evolución de los planteamientos de la Dirección General desde el punto de vista de que inicialmente se entendía que no era necesario georreferenciar el resto de finca matriz, porque después, cuando no era posible determinar este resto de finca matriz por la existencia de segregaciones que hubieran accedido al registro, por lo tan frecuente de aquellas expropiaciones que no hubieran accedido al registro. Sin embargo, una resolución de 12 de mayo de 2022 es todavía más rigurosa en materia de exigencia de las aportaciones de las coordenadas. Dice, solamente se excluye en el caso de segregación para transmisión mediante cesión en el cumplimiento de actos urbanísticos. Claro, se entiende que muchas veces hace la cesión a los viales al ayuntamiento y realmente no saben ni por dónde van. Y en el supuesto de que existan aquellas segregaciones previas no inscritas o actos, digamos, derivados de expropiación forzosa que no hayan nacido al registro. Ahora bien, si luego la quieres vender, si luego no se puede transmitir el resto de finca matriz. Si la quieres vender, en este caso, has de incorporar, según esta resolución, las coordenadas de referenciación geográfica. Produce aquí un cambio de opinión, que están ahora tan de moda. Y cambia de criterio en relación a otro pronunciamiento que se contenía en una resolución de 1 de junio de 2020. Por tanto, en principio hay que georreferenciar el resto de finca matriz antes de realizar en el caso que se desee realizar la transmisión. Muchas veces es complicado. Y luego, si georreferenciamos el resto de finca matriz, ¿con qué lo hacemos? ¿Con lo que le falta? Si no sabemos lo que le falta, si lo hacemos con menos y luego cómo accedería al registro de aquellas parcelaciones, a aquella parcelación que en su día no se hubiera incorporado. Es difícil porque, digamos, no tendría calidad registrada. Y por otra parte, la resolución conjunta en Catastro y Dirección General de Seguridad Jurídica de 7 de octubre de 2020 dice que la regla general implica que en las segregaciones
Habrá de inscribirse y coordinarse la representación gráfica georreferenciada tanto en el resto de finca matriz como en la porción segregada. Sin embargo, cuando se trate de fincas registradas con segregaciones y expropiaciones pendientes, que no hayan accedido al folio registral de la matriz y en las que no sea posible la determinación de la finca restante, la inscripción gráfica georreferenciada podrá limitarse exclusivamente a la parcela segregada. Entiendo que no sería necesario georreferenciar el resto de finca matriz, pero ya nos encontramos con esta resolución que te lo impone en el supuesto que vaya a realizar una acto de transmisión. Está por ver, la aplicación práctica. Por otra parte, el informe de validación gráfica que hemos de incorporar ha de ser positivo, como todos sabemos, pues en otro caso no podemos realizar acto de comunicación catastral, de alteración catastral. La Dirección General, y si es más permisiva en materia de la posibilidad de incorporar un informe de validación gráfica negativo, aunque en estos supuestos determinados autores han puesto en entredicha la aplicación del principio de legitimación registrada del artículo 38 de la ley en base al artículo 10.5 de la ley hipotecaria sobre la base de que es una base gráfica que no es susceptible de producir la alteración catastral, que es en un principio la que determinaría la aplicación de este principio de legitimación a resultas de la combinación de estos preceptos. Otra novedad que introduce la lista es en materia de división horizontal. El artículo introduce básicamente una dicción, porque el artículo 137 sujeta a licencia urbanística municipal las divisiones, segregaciones y parcelaciones urbanísticas, incluidas las distintas fórmulas de propiedad horizontal reguladas en la legislación de la materia. Pero bueno, para mí esto no cambia nada, solamente estaría la licencia de parcelación las propiedades horizontales cuando a través de las mismas se pretendiera realizar un acto parcelatorio, por ejemplo la propiedad horizontal tumbada, y quedarían exceptuadas aquellas que contengan un número de elementos que son los contenidos en la escritura de declaración de obra nueva o que no se generen más elementos. Por otra parte, se admite la realización de la división horizontal por prescripción mediante la aplicación analógica del artículo 28.4 de la ley de suelo. Y finalmente me voy a referir a la declaración de obra nueva y a las novedades introducidas por la ley. En primer lugar, se deroga, porque desaparece una dicción similar, al recordado artículo 53.5 del Reglamento de Disciplina Urbanística, que venía a decir que la resolución de asimilado a fuera de ordenación es necesario para la inscripción de la edificación en el registro de la propiedad. Es decir, en un principio, según el Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado en el año 2010, pues no se podía inscribir en el registro de la propiedad una edificación si no había una resolución asimilada a fuera de ordenación. Aquí ya la Dirección General, una resolución del 5 de marzo de 2013, entendió que, bueno, que aquí se funciona en pasión competencial de la comunidad autónoma en relación al Estado, porque la ordenación de registros de instrumentos públicos, 149.1.8 de la Constitución, y entonces entendió que ese artículo no se aplicaba. Yo siempre me he preguntado, bueno, ¿qué es la Dirección General para decir que no se aplica una norma así? Pero la norma sigue estando ahí. Bueno, sí, hasta que ahora ha desaparecido. Entonces ahora estamos más tranquilos. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de mayo de 2016 venía a decir que como la Administración no puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad, pues si se ve en la necesidad de optar por la aplicación de la legislación autonómica o la legislación estatal, pues no le queda otro remedio que decir y parece que puede realizar la decisión, siempre y cuando se refería a una legislación autonómica anterior que no se había adaptado a la legislación estatal posterior. Sin embargo, en el momento de dictarse la resolución de la Dirección General del año 2013 no ocurría eso. Luego, de forma sobrevenida, porque la ley de suelos del año 2015 pues ya se ha resuelto el problema, porque hay una disposición estatal posterior y el artículo 53.5, me parece que era el Reglamento de Disciplina Urbanístico, era anterior. Entonces, se resolvía ese problema. ¿Podemos hacer una declaración de valor en base a la resolución asignada por ordenación? Hombre, lo pone el propio Reglamento de Disciplina, lo ponía el propio Reglamento de Disciplina Urbanística. Obviamente lo podemos hacer. Y además se presenta una ventaja porque dice, bueno, pues en un principio, si han transcurrido los plazos de restablecimiento de la legalidad urbanística, es decir, si la edificación está prescrita desde el punto de vista urbanística, pues no hay ningún problema para la inscripción, la inscripción de la declaración de obra nueva. Pero no podemos olvidar la posibilidad de existencia de sustanciación de procedimientos penales que no hubieran prescrito por delitos de ordenación del territorio. Y aquí no se queda protegido el tercero con la fe. Sí, bueno, está regulada la posibilidad de reclamar la indemnización, vete tú a buscar al transmitente, en ese caso, en el supuesto de procedimientos penales.
No se suele hacer el AFO básicamente por la asociación asignada por la ordenación, se suele hacer por el coste. Aproximadamente representa una tasa del 3-4% del valor de la edificación. Por lo tanto, a la gente, en la medida de lo posible, trata de evitarlos, sobre todo aquellos, digamos, que no son culpables, aquellos que hubieran adquirido de buena fe, del promotor, que en su caso realizó la edificación ilegal, digamos, que se entiende que yo había pagado, digamos, todo el conjunto y ahora tengo que volver a pagar una licencia por lo que supone que he pagado. Pues aquí también el Colegio Notarial había demandado a la Junta de Andalucía este problema con que nos podíamos encontrar como la sustanciación de un procedimiento penal no prescrito. Y se introduce en el reglamento el artículo 407H, donde dice que se identificarán en la solicitud, se identificarán los procedimientos penales que estuvieran en curso en relación a la edificación. Y en la resolución designada por la ordenación, el artículo 409, dice que el AFO deberá contener la indicación expresa de la sustanciación de los procedimientos penales, con lo cual, si lo realizamos en base a una resolución asignada por la ordenación, pues tendremos la seguridad jurídica en este sentido. Otra opción es pedir una certificación municipal en relación a esta cuestión, pero ya no estaríamos, la certificación municipal te dirá, digamos, si está incluso algún expediente disciplinario urbanística. Sin embargo, la obra nueva en base a MAFO hace referencia al procedimiento, a la sustanciación de procedimientos penales. ¿Cuáles días acuó para computar el plazo de los 6 años? Antes la ley decía desde la terminación. Pero ahora dice desde la terminación o desde la aparición de signos externos que permitan conocerlos. A partir de ahí, 6 años. Es un poco de seguridad jurídica. Bueno, realmente esto estaba ya antes en la LOA, pero aplicado a la sanción, no al ejercicio, a la prescripción por el ejercicio de reposición de la legalidad urbanística, sino a la sanción, que era el caso de 4 años. Pues ahora, digamos, se ha incorporado en lo relativo a la prescripción de la edificación en relación al ejercicio de la reposición de la legalidad urbanística. De todas formas, es una cuestión que a nosotros no nos atañe, queda al arbitrio de los medios de certificación del artículo 28.4 de la ley del suelo, certificación técnica, certificación técnica, certificación catastral o certificación municipal. Mucho cuidado a la hora de utilizar una certificación catastral descriptiva y gráfica para acreditar la antigüedad de la construcción. No basta con una certificación catastral. La certificación catastral te pone la fecha de la terminación inicial de la edificación, pero cuando accedes a la oficina del catastro con carácter previo a la expedición de la certificación, te pone si ha habido obras de rehabilitación integral. En su caso, si se hace mediante una certificación catastral, siempre ha de incorporarse además, digamos, esta parte de la oficina virtual del catastro donde dice si ha habido obras de rehabilitación integral que en su caso hubieran determinado la no prescripción de la infracción. Coordenadas de referenciación geográfica en las obras en construcción. La disposición adicional 9 de la lista exige, para autorizar e inscribir declaración de obra nueva en construcción, las coordenadas de las coordenadas de superficie ocupada por la edificación o instalación. Esto no estaba en el anteproyecto de la ley. De hecho, la palabra georreferenciación coordenada no está en el anteproyecto de la ley. Ahora están muchos sitios. Es indudable la conveniencia de la utilidad de realizar actos de georreferenciación para la identificación, pero también ha de haber una cierta mesura. Y esto no es una expresión, es la exigencia en las declaraciones de obra nueva en construcción. En primer lugar, quiero hacer una referencia al registrado Juan Francisco Ruiz Rico, que ha criticado precisamente en su artículo sobre la exigencia de referenciación de las obras en construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha criticado esta exigencia, diciendo, en primer lugar, se produce una invasión competencial de la comunidad autónoma, exigiendo un requisito que no exige la legislación estatal, y en segundo lugar, que es contraria, digamos, a la finalidad de la Ley 13/2015. Sin embargo, una resolución de la Dirección General de 2 de junio de 2023 dice que sí que es válido la exigencia, no es inconstitucional, la exigencia de las coordenadas de referenciación geográfica en las obras en construcción. Un cambio de opinión, a pesar de que en cinco pronunciamientos anteriores había dicho lo mismo, diciendo que el artículo 202 de la ley hipotecaria no se refería a las obras en construcción, sino a las obras terminadas. Yo no entiendo lo contrario. Viene a decir que, bueno, en consecuencia de la aprobación de la lista y la introducción de esta disposición adicional novena, pues entendemos que hemos de volver a analizar la cuestión, pero el artículo 202 no se ha cambiado.
Los argumentos del notario recurrente en esta resolución, Antonio Roberto García Díez, a quien desde aquí envío un abrazo y le deseo una pronta recuperación, no ha podido recurrir mejor, porque dijo, se planteó por el Estado central una cuestión de constitucionalidad de determinados preceptos. Esto llegó a la Junta de Andalucía y se realizó un acuerdo en una comisión bilateral del Estado de las Comunidades Autónomas el 10 de agosto del año 2022 y como consecuencia, porque uno de los preceptos cuya constitucionalidad se ponía en entredicho era precisamente la disposición adicional 9, que exige estas coordenadas en las obras en construcción. Y dice, lo dispuesto, dice esta, entonces, como consecuencia de este acuerdo bilateral, se introduce una disposición adicional 10ª a la lista. Y dice, lo dispuesto en la disposición adicional 9 de la lista, así como las disposiciones correspondientes de su desarrollo reglamentario, se entenderá sin perjuicio supuesto el artículo 62 de la Ley del Suelo y en las normas estatales de aplicación a instrumentos y registros públicos y ámbito procesal que surten aplicación en cada caso. Es decir, hay que coordinarla con la legislación estatal, es decir, no puede ir en contra, por eso metemos ahí la disposición adicional 10ª. Bueno, la Dirección General dice que no, que eso se refiere al artículo 202. El artículo 202 no distingue entre obras nuevas en construcción o obras nuevas terminadas. Y por otra parte, no hay un problema de constitucionalidad, porque es un desarrollo autonómico. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿por qué introduce esta disposición adicional 10ª? No tiene ningún sentido introducir esto cuando se produce la cuestión de inconstitucionalidad. Algún autor dice que tampoco representa ningún problema, porque primero se hacen constar las coordenadas de retención geográfica de la buena construcción y luego cuando se termine hacemos constar las coordenadas de retención geográfica de la edificación terminal. Pues entiendo que sobra cualquier comentario. Y con esto doy concluida mi exposición. Muchas gracias.